es el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Él es presidente del Consejo Directivo de esta Cámara. Estamos en contacto con él y a quien saludo. Antes que nada, muy buenas tardes, José Antonio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Pepe? Quiero saludarte. El gusto es para nosotros. Estamos en contacto contigo, decía, porque ayer trascendió la Suprema Corte de Justicia, resolvió finalmente que los programas de radio y televisión no estarán obligados a distinguir entre información y opinión o juicios de valor. No se va a hacer el llamado a la Cámara de Diputados para que modifiquen la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, como lo pedían algunas organizaciones de la sociedad en demanda y defensa de los derechos de las audiencias. ¿Qué te parece, José Antonio García, lo que ha sucedido? ¿Qué significa esto finalmente? Sí, Pepe, la verdad es que nos da mucho gusto que el engrose de la sentencia del amparo que emite la primera sala de ayer venga en sentido, Pepe. Sin embargo, te quiero decir que no debemos cantar victoria todavía. ¿Por qué, Pepe? Porque en los primeros días del mes de abril viene el análisis y resolución del Pleno de la Corte a una inconstitucionalidad que plantearon los legisladores respecto de la reforma a la ley del 2017, Pepe. Sí. Y bueno, por supuesto que el Pleno podrá modificar este criterio o podrá retomarlo o ratificarlo. No sabemos todavía en qué sentido vaya a estar esta discusión y vaya a venir esta resolución, Pepe. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ayer? Por lo pronto nos están diciendo, se elimina la obligación, por lo pronto, para radio y televisión, de distinguir claramente los contenidos informativos respecto a los contenidos de opinión. Se elimina momentáneamente, pero dices, hay que esperar a abril todavía. Digamos que el engrose de ayer, o sea, la sentencia al amparo, ya no contempló estas afectaciones que íbamos a tener la radio y televisión mexicana, Pepe. Sí estaban contempladas en un inicio en el proyecto del ministro González Alcántara. Sin embargo, en la discusión que tuvieron los ministros de la primera sala para poder emitir este engrose, digamos que ajustaron la resolución y eliminaron estas afectaciones que podíamos tener a la hora de emitir la sentencia final. Entonces, efectivamente, por el momento, pues no va a haber este tipo de aplicaciones que ya lo sabíamos. El formato que nos querían imponer, que estuvo en la ley del 2014, de distinguir entre opinión e información, y el que le ordenaran al Congreso que emitiera, que le diera facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano del Estado, para que emitiera regulación sobre los contenidos de radio y televisión y nombraran defensores de oficio, más bien censores disfrazados de defensores de las audiencias, que estuvieran verificando y monitoreando y sancionando los contenidos de la radio y televisión, Pepe. Ahora, a ver, en 2019 el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos se amparó contra las reformas a las que tú haces referencia, José Antonio, los derechos se paró contra las reformas a los derechos de las audiencias aprobadas en 2017. Y esa reforma facultaba a los concesionarios para generar libremente sus códigos de ética en un marco de autorregulación, sin estar sujetos a permisos ni convalidaciones posteriores de ninguna autoridad. Y es que la ley del 2014 incluía para los concesionarios diferenciar entre opinión e información, así como varias atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en radio y televisión. Ahora se dice, bueno, esta organización que planteó esta denuncia, esta querella, pues, en 2019, se va a beneficiar con el amparo, pero nada más. El resto de la industria de la radio y la televisión no, de momento, no tiene que caer en esto.
Mi estimado Pepe, lo dices bien como todo un abogado, ¿eh? No, hombre, me voy a dedicar a defender a los broncos y a los no tan broncos, pero no, aquí estoy tratando de entender, o estamos tratando de entender esto, en qué beneficia o en qué perjudica a las audiencias, que finalmente es para las que trabajamos. Efectivamente, mira, el engrose de la sentencia acotó a que sea de aplicación exclusivamente para beneficio de esta asociación, que como lo he dicho en otros foros, no sabemos qué oscuros intereses traiga, pero nada más va a beneficiar a esta asociación, a nadie más. Por ello es por lo que no tenemos que distinguir o que aplicar esta resolución o el proyecto que venía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Pepe? Seguramente esta asociación pues seguirá peleando y seguramente se quejará y seguirá impugnando esta resolución y por supuesto sus efectos, porque nada más le causa beneficio a ellos, pero ellos no son toda la audiencia, Pepe. Enterado, entendido y claros que hay que estar pendientes de lo que venga en el mes de abril todavía para poder decir ya la libraron los concesionarios de radio y televisión en sus programas para tener que distinguir o no distinguir entre opinión y noticias. Yo confío mucho, Pepe, en los ministros y sobre todo este engrose de la resolución que se emitió el día de ayer. Obviamente nos abre una puerta en el sentido de que vamos por buen camino, Pepe. Espero que libremos esta batalla. Pues muchas gracias, José Antonio García Herrera. Te mantendremos, te consultaremos, pues, y te pido que nos mantengas informados porque eso le interesa a la audiencia, insisto, para quien trabajamos. Exactamente, Pepe. Estamos cuidando eso, nuestra audiencia. Te mando un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.